Y como el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, santo alabanza, Dios va a trabajar con nosotros. La persona que se crea que viene a los caminos del Señor y se va a quedar igual, está totalmente errado, está equivocado. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva ¿a qué? A la santificación. Si tú vas a ser cristiano y vas a seguir bebiendo ron, vas a seguir fumando cigarrillos, vas a seguir fornicando, vas a seguir adulterando, ¿qué cristiano tú eres? Gloria a Dios. ¿Sabes? Yo quiero que me entiendan. Santo alabanza. El propósito de Dios, porque le he dicho a los hermanos aquí, el propósito de que el Espíritu Santo haya venido a morar dentro de ti es para tu santificación. Entonces ese mismo Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de tu corazón y te empieza a quitar los deseos que tú tenías antes cuando estabas ¿dónde? En el mundo. Por eso es que dice ahí claramente, al que tenga pecado de muerte no pidas por él. No ores por él, porque de ese se encarga ¿quién? Dios. Aleluya. Wow. Alabanza. Aleluya. Mire, yo no lo tengo apuntado aquí, pero yo le voy a enseñar ciertas cosas. Vamos a buscar en Primera de Corintios. Esto no está apuntado aquí. Esto fue que esto me bajó ahora. Primera de Corintios, capítulo 5. Y si no es primera, es segunda. Pero vamos a primera. Rapidito. Le voy a enseñar lo que hace el pecado. Y esto me bajó ahora. Esto no está apuntado ahí. Miren, el capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Usted sabe lo que es eso? Tiene la mujer de su padre. Quiere decir que ese cristiano que estaba asistiendo a la iglesia se estaba acostando con la mujer de ¿quién? Y estamos hablando de hijos de Dios. No estamos hablando de gente del mundo. Entonces dice claramente, dice, vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que comete tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ese era Pablo. Ya Pablo lo había juzgado. Entonces dice claramente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? Satanás. ¿Usted puede creer eso? Por eso le digo que dice, el pecado de muerte, hay un pecado de muerte que ya entonces usted no puede orar por él. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya eso le toca a Dios trabajar con ese. Si tenemos un hermano de nosotros que está cometiendo pecado, santo, oramos para que Dios le dé vida. Porque todo pecado produce muerte. Diga, todo pecado produce muerte. Produce muerte. Entonces nosotros creemos que podemos vivir doble vida con Dios. Santo. Y cuando creemos que podemos vivir doble vida con Dios, entonces creemos que podemos jugar con Dios y salirnos con la nuestra como si nada fuera a acontecernos. Fíjate lo que dijo Pablo, el tal sea entregado a Satanás. Eso fue un decreto que él declaró, eso fue una palabra de juicio que declaró sobre ese hombre que estaba haciendo tal cosa. Entonces decimos, wow, esa palabra está dura, está fuerte, me choca. Yo no quiero que esta palabra te hiera, sino que te ministre. Yo lo que quiero es que esta palabra te toque el corazón y te ministre, y empezamos a tener temor santo del Señor en nuestro corazón. Gloria a Dios. De antes de entregarnos a la maldad, nosotros lo pensemos muchas veces. Queremos el favor de Dios para nuestra vida, pero si queremos el favor de Dios para nuestra vida, también nosotros tenemos que ser fieles a Él.
Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Si tú quieres que Dios te sea fiel a ti, tú tienes que serle fiel a Dios. Alabanza. Entonces, hay dos tipos de pecados de muerte. El primero es blasfemar contra el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a buscar Mateo capítulo 12. ¿Sabe que hay gente que le gusta maldecir mucho? Que su maldición no se despide. Y vaya a maldecir a Dios. Puede maldecir a Dios. Puede maldecir a Jesucristo. Se lo digo sinceramente. Pero el peligro de esto es maldecir al Espíritu Santo. Blasfemar es maldecir. Entonces, cuando vamos al capítulo 12 de Mateo, versículo 31 al 32, la palabra del Señor dice claramente: por lo tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Wow. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando yo estudio la palabra del Señor, tengo que buscar muchos libros de teología, porque quiero saber claramente qué dicen los teólogos referentes a ciertos temas. Creo que una persona que haya maldecido al Espíritu Santo cree claramente que ya su vida está perdida y que no tiene solución, que no hay esperanza, que es un reo de muerte eterna, que es un reo condenado a vivir en el infierno por el resto de sus días. Pero hay teólogos que dicen que esa palabra que dijo Jesucristo fue dicha simplemente para aquellos que maldijeron y se burlaron del Espíritu Santo en aquel entonces. ¿Cómo lo podemos probar? Vamos a leer versículos antes del que estábamos leyendo. La palabra del Señor dice en el versículo 12. Wow. Versículo 12. Vamos a empezar desde el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, ¿está qué? Dividido. ¿Cómo pues permaneceréis su reino? Le voy a decir claramente. Aquí estamos hablando claramente, y lo dice claramente, es que ellos le estaban achacando que Jesús echaba los demonios con el poder de Satanás. Ellos le estaban diciendo que el Espíritu Santo era el diablo. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo dice ahí. Seguimos leyendo. Dice claramente: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, le dijo Jesús. ¿Quién es Beelzebú? El príncipe de la tiniebla, Satanás. Jesús le estaba diciendo: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, dice claramente: ¿por quién echan vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Santo, alabanza. Por tanto, ellos serán vuestros jueces, le dijo Jesús. Entonces dice: pero si yo echo por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya habían ellos maldecido al Espíritu Santo. Ya ellos habían achacado la obra del Espíritu Santo a Satanás. Estaban diciendo que el Espíritu Santo era el diablo y estaba echando fuera a los demonios. Eso le molestó mucho a Jesucristo. Y dice: ¿cómo? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes? Si primero no le ate, entonces podrá saquearlo. Es que el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado, ahí se lo dijo claramente, y blasfemia que dice, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Él se estaba dirigiendo a todos esos fariseos religiosos que lo estaban criticando y estaban diciendo que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú. Ahora bien, hay algo que tenemos que aclarar aquí claramente. En esta palabra
donde dice que si hay personas que han maldecido y han blasfemado al Espíritu Santo serán condenados eternamente porque es un pecado no perdonable. Santo, la Biblia dice claramente aquí en el versículo 32, vaya conmigo ahí, dice claramente en el versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiero que se memorice esto, ni en este siglo Ni en el venidero. ni en el venidero. ¿Cuántos siglos han pasado desde que Jesús decretó esa palabra? Santo, aleluya. Digan, pasado 20 y pico de siglos. Cada siglo tiene 100 años. Ahora él dijo, ni en este siglo, ni qué más, ni en el qué. ¿Saben? No serán perdonados ni en este siglo, ni en qué más, ni en el venidero. ¿Cuántos siglos han pasado? 20 y pico de siglos. Entonces, cuando vemos eso, claramente Jesús decretó una palabra que lo que traía era un juicio de condenación para aquellos hombres que se burlaron del Espíritu Santo en aquel entonces. ¿Y por qué le dio 200 años de condenación? Dice, 200 años ¿para qué? Para que los que venían antes, una maldición, venía hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto me están entendiendo? Venía hasta la cuarta, quinta, tercera. Era la generación que quisiera Dios poner la maldición. Así que Él había decretado sobre esas vidas que no iban a ser perdonados. Y dijo cualquiera, pero Él lo que estaba diciendo era, cualquiera que haga esto, santo alabanza, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, la Biblia habla en muchas partes de que Dios perdona todos los pecados. Dígale, hermano, la Biblia dice que Dios perdona todos los pecados. Óigame bien. Si fuera como muchos quieren predicar por ahí, quieren enseñar claramente que no hay perdón para los que han blasfemado, santo alabanza, aleluya, la Biblia diría en todos esos versículos, con excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuánto me están teniendo? Seguimos. Ok, ahora estamos hablando claramente del pecado de muerte. Exacto. Ok, ahora el otro pecado de muerte, ya hablamos de un pecado de muerte que es la blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo le puede traer a usted muerte espiritual. Le va a traer una muerte, porque todo pecado contra Dios trae muerte. Diga, todo pecado contra Dios. Todo pecado y todo pecado contra la carne. Y todo pecado contra su cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, trae muerte. Aleluya. Entonces dice claramente, negar a Cristo como Salvador, eso lo que te trae es una condenación segura. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, 17. Porque el que no cree en Cristo ya ha sido, dice la palabra del Señor, ya ha sido ¿qué? Condenado. Entonces, vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él comieres, ciertamente, ¿qué pasa? ¿Sabe? Eso se lo dijo a quién, a Eva y a quién más. Y a Adán. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Fueron tentados por quién? Por el diablo. Por el diablo. ¿Y qué pasó? Como quiera comieron del árbol del bien y del mal. Ahora, ¿qué pasó? Si la palabra del Señor dice claramente, el día que comieres de este árbol del bien y del mal, santa alabanza, ciertamente morirás. ¿Por qué Adán duró 930 años? Si Dios había decretado una muerte para todo aquel que cometiera ese pecado. Diga, muerte espiritual. Es separación de Dios. Quiere decir entonces que lo que Adán tuvo, y con todo eso tuvo misericordia del Señor con ellos. Santo, lo que Adán encontró en ese pecado que cometieron él y Eva, santo alabanza, es que muerte espiritual. Ellos tenían una relación íntima con Dios.
Dios se le aparecía a ellos todos los días y hablaba con ellos en el Edén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero ¿qué pasó? Los sacaron del Edén, le quitaron el Edén, los tiraron para afuera, santo alabanza, le pusieron unos trapitos, santo alabanza, y le dijeron a vivir afuera, santo. Se acabó ya estar viviendo en la presencia de Dios aquí en el Edén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado lo que hace es que nos separa de Dios. Por eso tú no vas a morir de la carne. Si usted comete pecado contra Dios, usted no muere de la carne. Pero sí empieza a comenzar a morir en el espíritu. Diga, empezamos a morir. Empezamos a morir en el espíritu. en el espíritu. Yo le pago a usted. Oiga bien, quiero que lo entienda claramente. Yo le pago a usted que usted, sirviéndole al Señor, siendo una persona de oración, usted no puede, oiga bien, no puede estar, oiga, no puede estar metido en la discoteca bebiendo ron, haciendo un montón de poca vergüenza, santo, y sirviéndole a Dios a la misma vez. Porque no va a poder orar. Usted no va a poder orar. ¿Usted sabe las tentaciones que hay en esos sitios? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted sabe cómo se baila en esos sitios hoy en día? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Imagínate un ministro metido en una discoteca bailando el sábado por la noche y dándose unos cuantos jeriguillazos, y el domingo por la mañana se levanta a las 6 de la mañana y quiere orar porque quiere que Dios lo use haciendo milagros. ¿Usted cree que Dios lo usa? No. Entonces, cuando hacemos ese comparativo, wow, santa alabanza, la Biblia dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y estamos hablando del mundo y sus costumbres. El mundo tiene toda una tendencia a pecar y a vivir desordenadamente delante de Dios. Al mundo no le importa a Dios, para que usted lo sepa.